tenemos a José Ignacio Paliza, administrativo de la presidencia, para que nos explique esta situación a los 11 meses, volver al cheque para un control que estuvieron haciendo los ministros y los directores generales. Bienvenido a la Super 7. Buen día, Cristian, y a todo el equipo de la Super 7. Y presidente del Partido Revolucionario Moderno. Adelante. Hemos estado criticando la medida. Ha tomado la iniciativa de auditar mediante diferentes métodos la nómina pública, con la intención de sanearla, sobre todo de identificar quienes deben un salario sin trabajar. Quizás esto debió haberse impulsado desde el inicio en un esfuerzo general del gobierno, pero nunca es tarde si la dicha es buena. En este caso particular, tomando la experiencia de algunas entidades que ya lo habían realizado de esa manera, utilizando cheques, como el Ministerio de Interior y Policía y el propio Ministerio Administrativo de la Presidencia, hemos decidido impulsar un plan piloto que solamente tendrá duración de un mes. Solamente se pagará la nómina un mes mediante este sistema, que no solamente conlleva la entrega de un cheque físico, presencial, cara a cara con el empleado, sino que también tiene otros elementos que complementan la iniciativa. Y nada, las estimaciones que hemos hecho y tenemos es que evidentemente rendirá resultados satisfactorios o positivos para la administración, que nos ayudará a tener importantes ahorros. Paliza, la pregunta es, no se pudo, aunque has dicho que se han aplicado varios métodos, en 11 meses, casi 12, tener que volver al cheque. Esa es la preocupación general. No, creo que la preocupación general de algunos que leyeron la noticia inicialmente estaba vinculado al hecho de que se entendió de que era la sustitución del método del pago electrónico por pago de cheques, cosa que no es. Es un plan de un mes, no de la sustitución de tecnología por el papel. Y sé que algunos preocupados también por el gasto del propio papel han emitido algunas opiniones, pero siempre es propio entender que la transparencia es mucho más oportuna que el costo que puede tener la iniciativa. Sí, pero falla CEAFE, falla CIGES, falla la tecnología que se tiene, o es el uso de esa tecnología para detectar esta falla lo que no ha sido eficiente. No, bajo ninguna circunstancia falla. Inclusive el método que se impulsará obliga primero a hacer las auditorías vía la forma electrónica que usualmente se hace. También algunas técnicas de recursos humanos que son sencillas de implementar, como los head counts o contar cabezas. Y el de pago por cheque, pero que no solamente es el pago del cheque, el pago lo hará en presencia del personal de la propia Contraloría General de la República. Será un pago auditado. Y por eso con la presencia de terceros, tiene un componente adicional que va a rendir frutos específicos. Sí, Paliza, a mí me inquieta sobremanera que esto también generará largas filas en el banco de reserva, en los bancos de reservas, donde hay comunidades, municipios, donde hay un solo banco. Ayer llamaba un señor a este programa y hablaba de que, por ejemplo, en un banco en el sur no hay aire acondicionado, en un banco de reservas de un municipio del sur no hay aire acondicionado. Y ahí tendrán que hacerse filas terribles. Y aquí en Santo Domingo ni se diga, en tiempo de pandemias. No lo serán. Por eso nosotros hemos tomado la previsión de que sea escalonado. No es el gobierno completo que cobrará por pero cheque. 24 ministerios. Usted me dice que escalonado y no serán muchos, 24. Es de forma escalonada y son instituciones particulares que se han tomado como un modelo, como un plan modelo. No es un tema para preocupar, es un tema que se había originalmente pensado y por eso se ha hecho de la manera que hemos descrito. Ministro. Hay que recordar que en el país, solamente en el caso de reservas, son cientos y cientos las sucursales que hay. Ministro, de los métodos que ustedes tantearon que pudieron utilizar para detectar a estas personas que cobran sin trabajar, ¿no apareció otro que no implicara pero vamos a ver, hacer un cheque? ¿Ustedes están opuestos a que se audite la nómina?
No. Eso es otra cosa. Estamos de acuerdo. Vanessa, para allá no, con esa táctica no. Podemos coincidir que tradicionalmente, históricamente, en República Dominicana ha habido una cantidad apreciable de personas que deben en un salario sin trabajar. Sí, así. Sí, todos estamos de acuerdo con eso. Celebremos entre todos que el gobierno se ha puesto para eso. Estamos conversando con el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. El ministro, ¿fue capacitada, desarrollado el personal cuando ingresó a gobierno, el nuevo personal que tiene que ver con el manejo administrativo, léase, desde donde se construye la nómina a donde se manda electrónicamente, todo este proceso? ¿Se hizo ese proceso en gobierno cuando llegaron todos de capacitarlos respecto de los sistemas y los procesos para poder auditar también y saber si es cierto que quien recibe un salario verdaderamente está trabajando? Sí, pero aparte de que se han hecho esfuerzos de capacitación, también es propio decir que el gobierno dominicano hay una experiencia acumulada en sus estructuras que permanecen allí. Hay un personal de carrera, hay personal que por su expertise ha sido de alguna forma valorado y permanecen en sus posiciones. Hay un poco de todo. Hay las experiencias de las instituciones como tal, así como el reforzamiento que se ha hecho de personal nuevo en su formación. Bien. Una cosa, Paliza. Cuando conversábamos ahora, y hemos hablado aquí mucho antes de que fueran gobierno, la naturaleza de los medios de comunicación, o por lo menos de esta mesa, no va a ser jamás en esta mesa oponerse a un proceso tan sano y tan necesario para la transparencia del Estado como una auditoría. Ahora, lo que pasa es que hay que criticar procesos que de hecho representan un retroceso en materia del manejo del Estado. Paliza. Bueno, con muchísimo gusto respeto su opinión, pero no la comparto. No hay métodos en todas las áreas del quehacer, inclusive hasta del quehacer científico, que los métodos tradicionales tienden a rendir frutos específicos. Además, en este caso no es solamente la vuelta a pago a cheque. Son diferentes metodologías que se utilizarán. Una pregunta. Confíen que la intención es propia. La intención no es otra que identificar a personas que reciben un salario sin trabajar, suplantaciones, duplicidades, personas que tienen, por ejemplo, licencia médica de hace años, cuando ya se han vencido las razones por las cuales entraron a esa condición, personas que viven en el exterior, sin embargo, cobran aquí. Esas cosas son para que el sistema se fortalezca y nosotros podamos tener un contacto cara a cara, frente a frente con la problemática. Una pregunta, ¿qué pasará si no se limpia o se depura o se elimina, como usted plantea, la nómina en un solo pago, en un mes? ¿Qué se haría en ese caso? Y si hay un trabajo previo que se esté haciendo en esas instituciones antes de llegar al cheque. Pero claro, le he dicho, por ejemplo, en la experiencia del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que ya utilizamos ese método el mes anterior, el mes pasado, como también lo hizo el Ministerio de Interior y Policía, que lo hizo, me parece que hace 2 meses. En mayo, 1.200 es una combinación de diferentes herramientas. Nosotros hicimos, por ejemplo, con nuestras estructuras de recursos humanos, una ingeniería o una auditoría de personal. Primero, ¿quiénes están? ¿Qué personal falta que está cobrando y no está aquí? Contémoslo. O otro método, bueno, hagamos una auditoría de los procesos, a ver cuánto personal en realidad necesitamos. No así cuánto tenemos, sino con cuánto funcionamos de manera eficiente. Hay un sinnúmero de formas que se utilizan antes de llegar no comprendo. Eso es una forma adicional, una Paliza, forma complementaria. Si ya ustedes depuraron una parte, como usted perfectamente dice, lo que ya ustedes depuraron y está trabajando, ¿por qué tienen que cobrar con cheque? Miren, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, si yo cojo la nómina comparativa del último año de gestión de nuestro gobierno versus el último año de gestión del gobierno anterior, y el ahorro es de 100 millones de pesos. Alicia. Confíen que la intención no es otra que auditar
y sanear la nómina pública. Yo creo que ustedes ya coincidieron conmigo de que era necesario hacerlo. Claro, siempre Felisa, hemos estado Felisa, de acuerdo. Dos elementos. Ya escribe un amigo por Twitter diciendo que por qué esto, en el fin de semana, el Día de los Padres, toda la dificultad que puede implicar para personas que tengan que ir a hacer fila. Y hay gente que, un buen regalo, que evidentemente cobra sin trabajar, que para ellos todos los días habrá un motivo para oponerse. Bueno, esta persona me hace esta todos los días pregunta. habrá el Día de los Padres y todos los días habrá razones para que no se haga. Y hay otras personas que ha visto en esto, no al responsable administrativo de la presidencia, sino al presidente del BRM. Y entonces ha derivado otras implicaciones ya de tipo político al cumplirse el año y en un cuadro de situaciones locales. No. Esta es una decisión evidentemente institucional. No tiene un corte político ni busca rentabilidades políticas, sino rentabilidades institucionales. Señor ministro, ¿para cuándo piensan ustedes que este proceso en esta primera fase habrá terminado? ¿Y cuándo tendremos los resultados? Por ejemplo, en el pago de 24 instituciones que se hizo este mes de julio, el gobierno se ahorró tanto y desvinculó totalmente tanto y descubrió que tanto vivían en Nueva York o que 50 se hacían los enfermos y no iban. ¿Esos resultados para cuándo usted cree que la ciudadanía los conocerá? Creo que con los 2 ministerios que hemos realizado hasta el momento, más estas 24 instituciones, tendremos un buen ejemplo, una buena muestra, y que podríamos compartir con ustedes inmediatamente se tengan los resultados en cuestión de una semana, 10 días. Y entonces a partir de ahí también valorar o aquilatar la fuerza o no del método que hemos utilizado. Pero en las próximas semanas estaríamos en la disposición de ir por allí y ver lo que hemos encontrado, demostrar lo que hemos encontrado. Palisa, te faltó industria y comercio, que se sacaron 5,000. Ahora, la pregunta es, después de estas 24 instituciones, ¿se van a pasar a los demás ministerios y otras direcciones generales? Claro, de forma escalonada.